Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga en este día lluvioso. Que bueno que es Dios que a pesar de estas circunstancias, ¿verdad? Podemos contactarnos, podemos conectarnos. Es un gozo para mí poder estar de este lado compartiendo este tiempo con cada uno de ustedes y poder exponernos ante la palabra, poder presentarnos delante de nuestro Padre y poder estar atentos a lo que Él quiera ministrarnos, a su porción para nosotros en este día. Entonces vamos a entregarle este tiempo para que no sea yo, no sean mis pensamientos los que comparta, sino que sea el pensamiento de nuestro Señor bendito, que sea su palabra la que esté ministrándonos y podamos recibir esa porción, podamos recibir ese alimento para nosotros en esta noche. Padre, gracias te damos, gracias por este privilegio hermoso de poder unirnos en el mismo espíritu, en este mismo sentir, Señor, que es el buscar de tu presencia, de tu palabra, el que a pesar de estar a la distancia podemos sentir, Señor, esa compañía, esa coinonía, Señor, de nuestros hermanos, de nuestra familia. Papito, gracias te damos, gracias por el privilegio de poder estar desde casa, Señor, buscando tu palabra y tu ministración. Envíala sobre nosotros hoy, Señor, envíala como siempre lo haces. Danos esa palabra de consuelo, esa palabra de ánimo, de fortaleza, Señor. Esa palabra que venga a llenar todo vacío en nuestro corazón, en nuestro ser integral, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, venimos rogándote, Señor, que tú estés quitando todo estorbo, Padre. En el nombre de Jesús, todo pensamiento, Señor, que esté estorbándonos, que esté impidiendo, Señor, que podamos estar sensibles a tu voz, Papito, en el nombre poderoso de Jesús, y que disfrutemos de este tiempo, Señor, que podamos estar conectados por medio de tu Espíritu y ser redarguidos por Él, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos, hermanos, hoy yo quiero finalizar la parte de la administración del domingo que me quedó pendiente, siempre recordando que la palabra nunca la podemos terminar, ¿verdad? Los pensamientos, porque es muy vasta, muy rica la palabra y siempre hay más para descubrir y por medio de lo cual el Señor nos quiere hablar, ¿verdad? Pero vamos a refrescar un poquito lo que veníamos hablando acerca del conocimiento que Dios tiene sobre nosotros y de cómo nos ve, ¿verdad? Para ir preparándonos en este tiempo final, que nuestras vestiduras sean preparadas, sean emblanquecidas para su retorno. Entonces veíamos en el claro mensaje que el Señor le da a una de las iglesias en Apocalipsis. Sabemos que en Apocalipsis capítulos 2 y 3 están los mensajes a las 7 iglesias, ¿sí? Es figura de nosotros, ¿sí? a cada estilo de iglesia en su crecimiento, ¿verdad? Y en sus obras. Por eso el Señor en el capítulo 3, versículo 8, viene diciendo: yo conozco tus obras. ¿Sí? Él sabe nuestra manera de vivir, Él sabe cómo nosotros nos conducimos. He puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, ahí recordemos que el Señor está, Él lo sabe todo, hermanos, pero solo nos recuerda a nosotros, solo nos trae a memoria, ¿verdad? Que aunque nosotros muchas veces estemos engañados o creamos no tener nada que darle al Señor, siempre hay algo en nosotros, siempre hay algo que podemos presentar a Dios, ¿verdad? Nunca debemos presentarnos con las manos vacías, nunca
podemos venir delante de Dios con el pensamiento de que, Señor, yo acá estoy yo sola, yo y no tengo nada para ofrecerte. Siempre hay algo, ¿verdad? Y entonces el Señor nos recuerda, sé que tienes un poco de poder. Todavía, a pesar de todo lo que has pasado, tienes un poco de poder, ¿verdad? Es glorioso porque esto nos lo dice el Señor, no lo dice un hombre, ¿verdad? Y en otras versiones dicen porque tienes algo de potencia. O yo conozco tus obras. Y dice porque aunque tienes poca fuerza, sé que has guardado mi nombre, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces con esa poquita fuerza que el Señor nos da, nos permite tener todavía, podemos continuar adelante en ese propósito para el cual estamos aquí, ¿verdad? Luego nos habla en 2 Timoteo que Él nos dio un espíritu de poder, no de esclavitud, no de cobardía para volver al pasado, ¿verdad? Sino un espíritu de poder. Eso ya lo hemos visto. Por eso yo al tema le había llamado reconociendo la fuerza, esa poca fuerza que todavía tenemos. Entonces tenemos que reconocer que tenemos de parte de Dios. Tenemos que reconocer que tenemos esa fuerza de parte de Dios. Entonces, en base a esto, sí, habíamos hablado de que a Sansón lo que le buscaba el enemigo para destruirlo claramente es quitarle la fuerza, quitarle su fuerza. Y veíamos aquí en Jueces capítulo 16 que por medio de Dalila ellos la contrataron, ¿sí? Por decirlo de esa forma, la contrataron para que ella pueda encontrar la raíz de esa fuerza, para que pueda sacarle a él de dónde provenía su fuerza para poder destruirlo, ¿verdad? Y así mismo hacen con nosotros. Así mismo quieren destruir, quieren quitarnos todas las obras de parte de Dios, ¿verdad? Nosotros en este tiempo. Y esa fuerza, al hablar de esa fuerza, veíamos que nosotros nos vamos al original y habla de la palabra coach, ¿sí? Que significa, como yo le remarqué ahí, habla de vigor, no solo de fuerza, sino de vigor, de capacidad, y esa capacidad es para hacer algo, ¿sí? Entonces nos habla de esto que no debemos quedarnos estancados ni acomodados, sino estar permanentemente en movimiento y haciendo siempre algo para nuestro Dios, ¿verdad? Haciendo algo. Entonces vemos aquí en Eclesiastés, recordando en capítulo 9, que dice que todo lo que te viene a mano para hacer, hazlo con todas tus fuerzas. Y así tengamos poca fuerza, que tenemos que hacerlo con todo nuestro ser, con todo nuestro gozo, con todo nuestro razonamiento, ¿verdad? Porque es para el Señor. Y esa palabra coach tiene algunos, entre esos significados, nosotros podemos encontrar algunos ejemplos en la palabra, ¿verdad? Que nos hablan de las diferentes fuerzas que el Señor nos da y para qué nos envía las fuerzas, ¿sí? O sea, habíamos visto entre algunas que el Señor nos da fuerzas para caminar, fuerzas para servir, fuerzas para poder prosperar y hacer riquezas, fuerzas para tener vigor, precisamente, que no es lo mismo que prosperar, fuerzas para hablar de parte de Dios, para danzar, necesitamos fuerzas para danzar, para dar a luz y para llorar, ¿sí? Entre algunas de las que podemos ver. Al hablar de fuerzas para caminar, simplemente para recordar o aquellos que no estuvieron que no tuvieron acceso al culto pasado, si bien lo pueden encontrar en las redes, en 1 de Reyes 19:8 habla del siervo, ¿verdad? El profeta que fue alimentado, estando desanimado, estando debilitado, recibió una comida que le permitió caminar durante 40 días y 40 noches seguidas, ¿verdad? Luego tenemos también las fuerzas para servir, ¿sí? Y recordemos, amados hermanos, como veíamos el servicio anterior,
que ya estamos en la mitad del año, ¿verdad? Y en este tiempo muchos nos quedamos sin fuerzas, muchos viene ese debilitamiento de fuerzas en muchos, ese desánimo, ese cansancio, ¿sí? O esa carga, y nos impide servir o nos impide servir adecuadamente, ¿verdad? Recordemos que en Deuteronomio capítulo 28 habla la palabra que debemos servir con gozo, servir al Señor con gozo, y si no lo hacemos vamos a servir igual, pero vamos a servir a nuestro adversario, a nuestro enemigo, y en escasez, ¿verdad? Entonces es muy importante, necesitamos esas fuerzas para servir. Yo no sé si usted las necesita, pero yo sí las necesito, la fuerza para servir, para continuar en el servicio, para continuar sirviendo a mi Padre precioso, bendito, a mi Dios, a mi Señor. Y como el Señor Jesucristo mismo dice, ¿verdad? Hasta el día de hoy mi Padre trabaja y yo trabajo, ¿verdad? Así que yo quiero seguir sirviendo hasta que Él venga, ¿verdad? Por nosotros. Entonces continuemos. Otra de las fuerzas para servir, ¿sí? Habla de las fuerzas para prosperar. ¿Sí? A ver si está acá. Para prosperar y hacer riquezas, ¿sí? Pero no una riqueza humana, no una riqueza que nosotros entendemos exclusivamente en lo material, ¿sí? Sabemos que hay muchas riquezas en el reino de Dios, que el Señor se hizo pobre para que nosotros en Él seamos enriquecidos en todo, ¿sí? Están las riquezas de su bondad, ¿sí? Están las riquezas de su longanimidad, de su amor. Entonces hay muchas riquezas de su mansedumbre. Entonces necesitamos fuerzas para hacer riquezas, necesitamos fuerzas para prosperar, ¿sí? Aquí en este versículo de Deuteronomio dice: no sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano, ¿sí? Lo vemos también, la fuerza de mi mano, mi capacidad intelectual, mi capacidad física, ¿verdad? Yo nunca me enfermo, yo siempre estoy bien, yo siempre puedo ir adelante, ¿verdad? Entonces uno creerse autosuficiente. La fuerza de mi mano me han producido esta riqueza, ¿verdad? Luego dice más: acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer riquezas. Él es el que te da esa coacha, ese poder, esa fuerza para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. Entonces, solo de Él proviene, hermanos, la fuerza. Solo de Él proviene la fuerza. No es por nuestro intelecto, por nuestro conocimiento, porque somos muy inteligentes, porque somos sabios, porque somos capacitados, o porque por nuestro apellido, ¿verdad? Es que logramos lo que tenemos. No, es por misericordia de Dios, es porque de Él provienen esas fuerzas, ¿no? Entonces, en base a esto, yo quiero invitarle aquí a Job, cuando habla precisamente a aquellos que confían, ¿verdad?, en esa fuerza. Dice: ¿te protegerán tus riquezas de la angustia o todas las fuerzas de tu poder? Entonces, por más poder que creamos tener, por más bien que nos podamos sentir, no podríamos permanecer en pie, no podríamos obtener la victoria, no podríamos ir logrando desarrollarnos en la vida, ni siquiera humanamente, si no sería por nuestro Señor, si no fuera por Él, ¿verdad? Él es quien nos sostiene. Y fíjese en Zacarías, un versículo muy, muy conocido y ministrado, cuando le dice a Zacarías: entonces respondió y me habló diciendo esta palabra de Jehová:
Esta es palabra de Jehová sobre Babel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Una vez más el Señor nos recuerda, hermanos, que no es por nosotros, que no es por nuestra capacidad, es por su espíritu, es por medio de su espíritu. Recuerden cuando estudiábamos un poquito acerca del reino de Dios, ¿verdad? Y que en el reino de Dios todo es diferente, que Él precisamente nos trasladó de un reino de las tinieblas y nos trajo al reino de su Hijo amado, ese reino donde el Rey es soberano, es omnipotente, es eterno, donde nuestro Rey no piensa como todos los demás reyes, porque de hecho no es terrenal, ¿verdad? Que en el reino de Dios la cultura es diferente. Entonces nosotros venimos con costumbres, las costumbres son diferentes, el idioma es diferente, ¿verdad? Todo es diferente, la música es diferente en el reino de Dios. Entonces necesitamos entender eso, necesitamos cambiar esa mentalidad, necesitamos cambiar esa manera de vivir al entender por medio de la renovación de nuestros pensamientos, ¿verdad? Podemos dar fruto, podemos comprender el reino de Dios y dar fruto. Entonces aquí le vuelve a remarcar: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Entonces el reino de Dios es por medio de su espíritu. La fe que tenemos es por medio de Él, ¿verdad? Por medio de su espíritu, no es por otro medio, ¿verdad? Y también en el Salmo 33 declara muy puntualmente: el rey, usted sabe que un rey tiene poder, ¿verdad? Un rey tiene autoridad, un rey tiene recursos, tiene posibilidades que tal vez muy pocos tengan, ¿sí? Entonces el rey no se salva por la multitud del ejército. Fíjese, aunque tenga un ejército, aunque tenga soldados, aunque tenga mucha gente que lo cuiden, no se salva por eso, no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Que yo soy, a mí nadie me gana, ¿verdad? Es que yo como soy fuerte, como soy valiente, como no le tengo miedo a nada, yo siempre voy para adelante. Pero aquí dice: ni escapa el valiente por mucha fuerza que tenga, ¿verdad? Entonces, hay que doblar nuestra cerviz, tenemos que ser humildes y reconocer que sin Dios no somos nada, que sin Dios no podemos obtener nada. ¿Ven? Entonces continuemos. La fuerza, necesitamos las fuerzas de parte de Dios. ¿Amén? En esta misma administración de las fuerzas para hacer riquezas y para prosperar, también viene muy relacionado la fuerza para tener vigor. ¿Sí? Ahí yo le puse que también se lo relaciona con el fruto y con la cosecha. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Entonces, si me acompaña Génesis capítulo 4, versículo 12, ahí recordaremos que se está hablando luego del pecado de Adán, ¿verdad? Del hombre, del primer Adán, ¿sí? Será en capítulo 3, será el pecado. Y en el capítulo 4 es cuando el Señor le dice, ¿verdad? Ya maldiciendo esa situación, dice: cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. ¿Sí? Cuando habla ahí de vigor, está hablando por medio de esa palabra coach, ¿sí? De esa fuerza. Por eso vemos el fruto. Cuando la tierra, cuando cultives cuando cultives el suelo, no te dará el producto,
no te dará su fuerza, no te dará su vigor, ¿verdad? Entonces, qué importante es esto, porque no solo habla a nosotros, no solo habla de nuestro interior. Claro que Dios obra de adentro hacia afuera, claro que primero debemos sanarnos nosotros, restaurarnos y fortalecernos nosotros para poder hacerlo con los demás, ¿verdad? Tenemos que ser sanos. Una vez que somos sanos por medio de Dios, podemos ayudar y sanar a otros, podemos impartir de esa sanidad a otros. Cuando el Señor nos da las fuerzas, nosotros podemos transmitir esas fuerzas a otros, ¿sí? Está hablando de nosotros. Pero aquí, en este pasaje, habla de algo relacionado a nuestro comportamiento, de algo relacionado a que por nuestro comportamiento, por causa de nuestra manera de vivir o de nuestras decisiones, hay un efecto, ¿sí? O una consecuencia en este caso, ¿sí? Y es que por más que trabajemos, no vamos a ver el producto, no vamos a ver la cosecha, ¿sí? No vamos a recibir esa cosecha. Y qué lamentable que es llegar a esta condición, ¿verdad? Por nuestra desobediencia o por nuestra, en este caso, falta de reconocimiento, ¿sí? Falta de reconocimiento que todo lo que tenemos proviene de Dios. Entonces uno se esfuerza, ¿verdad? Dice la palabra, de qué gana el hombre con el afán con el cual trabaja, ¿sí? Qué gana el hombre de afanarse tanto en trabajar, ¿sí? Y luego dice también, en vano es que te levantes de madrugada si Dios no está contigo. Es decir, por más temprano que nos levantemos, por más cosas que hagamos, por más esfuerzo que tengamos, si no estamos en el orden de Dios, si no buscamos de Dios, si no tratamos de vivir en la voluntad de Dios y agradarle a Él, no vamos a ver el resultado de todo el esfuerzo, ¿verdad? Por eso muchas veces viene el cansancio, viene el agotamiento, porque uno dice, ¿y para qué trabajo tanto? ¿Para qué me desvivo tanto? Decimos a veces, ¿verdad? O pensamos, si no veo los resultados, si el dinero nunca me alcanza y trabajo más y hago horas extras y sirvo en todos los servicios y no veo el fruto, no veo la cosecha de esa siembra, ¿verdad? Entonces tenemos que reconocer que ese coach, ese vigor del suelo cultivado, ese vigor, ese fruto del trabajo va a venir en tanto y en cuanto nosotros reconozcamos a Dios, le demos su lugar, la prioridad en nuestra vida. Amén. A veces por el afán con el cual trabajamos o por el afán con el cual inclusive servimos, hermanos, nosotros le quitamos el lugar a Dios, y entonces ahí sí que vamos solos, ¿verdad? Y sabemos que por nuestras propias fuerzas o medios no vamos a conseguir nada. ¿Amén? Entonces, continuando en ese vigor, fíjese lo que podemos leer en Éxodo capítulo 1, versículo 19, cuando estaba Faraón, había enviado ese decreto, esa orden, para que se mate a todos los hijos, ¿verdad? Todos los primogénitos del pueblo de Israel, ¿sí? de los hebreos. Y fíjense lo que pasaba, lo que Dios permitió sobre sus hijas, ¿verdad? Sobre su pueblo. Respondieron las parteras al faraón: es que las hebreas no son como las mujeres egipcias, son más vigorosas y dan a luz antes que llegue la partera. Qué impresionante lo que hace Dios, ¿verdad? Porque aquí vemos que para evitar la matanza de estos niños, las parteras ahí en Egipto tenían la orden de que todo varón que naciera de las hebreas
lo mataran, ¿sí? Para evitar que venga el Salvador, ¿verdad? Que venga aquel libertador del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, vemos que el enemigo busca de todas las formas destruirnos, busca destruir nuestro fruto, ¿sí? Pero Dios, que es tan perfecto y misericordioso y que tiene todo ya diseñado y planeado, nos da la estrategia, ¿verdad? En este caso, les daba vigor a las hebreas, y antes de que llamaran a las parteras, o antes de que las parteras llegaran, ellas ya daban a luz, ¿verdad? Y ya cuidaban de ese fruto, ¿verdad? Ya podían cuidar de ese fruto, podían, como en el caso de Moisés, ¿verdad? Esconder ese fruto para que no lo maten, ¿verdad? Entonces, muy interesante que esta fuerza, este vigor nos da Dios. Esta fuerza para tener ese vigor y tener esa salvación de parte de Dios. Poder guardar el fruto que Él nos da, ¿verdad? Poder tener esos frutos. Sí, muchas veces el faraón, ¿verdad? Muchas veces el enemigo nos quiere robar nuestros frutos, el fruto de nuestro esfuerzo, ¿verdad? Y que no podamos disfrutar de esa cosecha, ¿sí? Que el Señor nos da, y planea muchas cosas, decreta muchas cosas sobre nosotros, envía maldiciones sobre nosotros, ¿sí? Pero sabemos que Dios está con nosotros. Amén, aleluya, que Dios está con nosotros, y entonces vamos a ser librados. Dice la palabra del Señor que a su pueblo no le tocó ninguna de las plagas que fueron enviadas a Egipto. Y ellos estaban en Egipto, ellos fueron sacados de ahí, pero las plagas no tocaron. Por ejemplo, la densa oscuridad que había en derredor, el pueblo de Israel, ellos tenían en su casa luz. Entonces uno dice, ¿cómo Dios sí hace distinción de su pueblo, ¿verdad? Dios guarda a su pueblo. Esa es la palabra en Malaquías, en el capítulo final, ¿verdad? Que entonces volverán a distinguir entre quién le sirve a Dios y quién no le sirve a Dios. Entonces sí hay una distinción, sí hay una separación, ¿verdad? Porque Dios ama a sus hijos, Dios respalda a quien llama, ¿verdad? Entonces tenemos esa capacidad, tenemos esa fuerza para mantener el vigor. Y fíjese cómo hay otros ejemplos aquí. Déjenme ver. Ahí está, ¿verdad? Aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, 120 años, no se habían apagado sus ojos, ni había perdido su vigor. ¡Aleluya! Qué impresionante es tener esa vida, ¿verdad? Disfrutar de la vida con todas las fuerzas. Aquí sí habla de los años cronológicos, sí habla de la edad avanzada de Moisés. Y podremos decir, bueno, pero hoy nadie llega a 120. Claro, pero esto le pasó a Moisés. Pero recuerde lo que dice 1 Corintios 10, Hebreos 10, ¿sí? Que todo lo que le pasó al pueblo de Israel, y está escrito en la Biblia, es para enseñanza nuestra. Entonces, nosotros no importa cuántos años tengamos, pero sí tenemos una promesa de parte de Dios. Que las promesas de Dios no tienen fecha de caducidad. Las promesas de Dios no tienen un momento que ya deja de ser, salvo que se hayan cumplido, obvio. Pero en este caso dice que no se habían apagado sus ojos ni había perdido su vigor. ¿Verdad? Qué impresionante, hermano, porque aunque tú puedas sentir que ya estás grande, que ya estás viejo, reprendo esos pensamientos, ¿verdad?
Dios te da esa capacidad. Dios hoy te trae esa fuerza coach, que es para que no pierdas el vigor. Aunque el hombre te pueda decir muchas cosas, aunque inclusive profesionales te puedan decir, no, que vos que ya vas declinando en la vida, que ya te vas quedando sin fuerza, no, que ya no vas a poder hacer determinadas actividades que estabas acostumbrado a hacer porque ya los años te han golpeado duro, ¿verdad? Renuncia a eso, renuncia a esas palabras y cree en la palabra de Dios, cree en la palabra de tu Señor, de tu Hacedor. ¿Y será que Dios se equivoca? Entonces, si Dios no se equivoca y está su palabra escrita aquí que dice que no se va a apagar, no vas a perder el vigor, entonces debes creerlo, mi amado hermano, debes creerlo, ¿sí? Fíjese en Isaías capítulo 40, versículo 29. Él da fuerzas al fatigado. Él da fuerzas al fatigado. Y al que no tiene fuerzas, aumenta el vigor. ¡Aleluya! Si tú te sentías que ya no tenías fuerzas, si tú te sentías que ya desganado para todo, que ya nada te llena, te hace sentir bien, te hace sentir útil, déjame decirte que este es tu tiempo, que es el tiempo donde Dios te trae ese vigor, te trae nuevas fuerzas, multiplica tus fuerzas, ¿verdad? Donde el Señor te da esa gloria de los jóvenes, ¿verdad? Que es la fuerza. Que venga esa gloria sobre tu vida, que venga esa gloria de la juventud, que es la fuerza sobre tu vida. Amén. Yo la recibo en el nombre de Jesús, porque ya no tengo 20, hermano. Usted me ve acá bien juvenil, pero no. Es una broma. Entonces, sigamos con la siguiente. La fuerza coach, las fuerzas de parte de Dios. Dios le dice a la iglesia, yo conozco tus obras, y aunque tienes poca fuerza, con esa poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, ¿sí? Entonces, aquí da una fuerza para declarar la verdad de Dios, una fuerza para evangelizar, una fuerza para proclamar su verdad por sobre todas las cosas, ¿sí? Sin detenernos, sin atemorizarnos por lo que venga, sin temer a aquellos que con palabras violentas o con palabras burladoras quieren detener la obra de Dios en nosotros. Amén. Tenemos que seguir adelante porque Él nos da esas fuerzas para predicar, Él nos da esa fuerza para cumplir esa comisión de llevar su palabra, de anunciar las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Entonces, vamos a Miqueas capítulo 3, versículo 8. Y aquí declara, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio, y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión, y a Israel su pecado. Déjeme decirle que, como orábamos al principio, ¿verdad? Nosotros nos reunimos en su nombre y nos exponemos ante su palabra. Usted sabe que la palabra es espejo, que la palabra viene como martillo, que la palabra desciende como rocío, que habla de la revelación, que la palabra es lámpara, ¿sí? A nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, que la palabra es medicina para nosotros, para nuestros huesos, pero también la palabra es espada, ¿verdad? Es una espada de doble filo. Si tiene doble filo, corta para los dos lados, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, dice que es más cortante que espada de doble filo y que penetra hasta lo profundo de nuestro ser, ¿sí? Hasta dividir la coyuntura de los tuétanos. Y esto nos habla de que muchas veces la palabra viene a cortar en nosotros, viene a
hacernos esa operación, ¿verdad? Viene como un bisturí a arreglar esas cosas que están mal en nosotros, ¿sí? Entonces, la palabra viene muchas veces a confrontarnos con la verdad, con la verdad de Dios en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de comunicarnos, de expresarnos, de hablar, ¿sí? Entonces, pero lo necesitamos, porque si siempre nos están diciendo, sí, seguí adelante, seguí en lo que estás haciendo, y estás haciendo algo malo, si estás en el camino equivocado y nadie te dice, no, mira, por ahí no es, no, si seguís por ahí te vas a matar, si seguís por ese camino, yo sé que al final hay una construcción, está cortado el camino, no vas a poder continuar, vas a tener que volver todo lo que ya avanzaste hasta ahí por no ser obediente a las señalizaciones, ¿sí? Vas a tener que volver y retomar el camino, y cuánto tiempo se pierde y cuántas cosas se nos van. Entonces la palabra viene para eso también, ¿sí? Viene para decirnos, mirá, vos estás mal, eso no es así, Dios dice que tenés que hacer esto, ¿verdad? Entonces acá este siervo recibió el poder para declarar al pueblo su condición, ¿sí? Estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión. ¿Por qué se necesitan fuerzas para denunciar? Porque muchas veces somos doblegados, porque muchas veces no tenemos nosotros humanamente le decimos el carácter, ¿verdad? Para declarar algo, para denunciar algo. Pero estamos viendo que es la fuerza, no tenemos la fuerza para declarar, denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. No, porque si yo voy a declarar que están en pecado, que están mal, se me van a ir todos. Se me van a ofender, se me van a lastimar, van a decir que la palabra es muy dura. Pero no estamos exponiéndonos a la palabra, no estamos orando para pedirle al Señor que nos hable, ¿verdad? Y recordemos, amados hermanos, que Dios al que toma por hijo, que ama, ¿verdad? Dios ama a su hijo, a sus hijos, los corrige. El que toma por hijo lo corrige, y si es necesario lo disciplina. ¿Pero para qué? Para que entienda, para que aprenda, para que aprendamos, ¿sí? Para que aprendamos que sus planes son de bien, hermano. Sus planes son de llevarnos a un futuro y a una esperanza. Sus planes no son de calamidad. Entonces, aunque nosotros creamos que la palabra es muy dura, aunque creamos que siempre palo y palo, que siempre nos golpea, que siempre está en contra de nosotros la palabra, quiere decir que si nos duele es porque está obrando, está haciendo esa obra, porque el Espíritu está ahí con esa espada, ¿verdad? Quitando esas cosas que hay y que nos afectan. ¿Amén? Entonces, esa fuerza coache, ese vigor que viene de parte de Dios, esa fuerza es para declarar su palabra sin temor. Amén. Entonces continuemos. A ver si me deja esto. Ahí está. Entonces acompáñenme a Isaías capítulo 58. Recordemos, Dios nos da esa fuerza coache para denunciar a Jacob su rebelión, para decirle a Israel su pecado, ¿sí? Isaías capítulo 58, fíjense cómo comienza. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo,
su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Entonces, alza tu voz, declara a mi pueblo, declara a mi pueblo. Claro, hermano, que no siempre es tan lindo o no siempre está el ambiente o no siempre está todo dado para que declaremos o lo que tenemos que declarar de parte de Dios tal vez no va a gustar mucho. Pero acá dice, clama a voz en cuello, no te detengas. No, les voy a dar un tiempo para que descansen un poco y después les voy a seguir diciendo que están en pecado. Después les voy a seguir corrigiendo, pero ahora les voy a dar un tiempo para que descansen, pobre, porque si no, mucho. Dios dice, no te detengas, ¿verdad? Dios dice, clama a voz en cuello. Declara a mi pueblo su transgresión. Porque ahí está diciendo, ¿verdad? Declara a mi pueblo su transgresión. Entonces, ni siquiera es nuestro pueblo, hermanos. Claro que somos una familia, que somos todos miembros del cuerpo de Cristo, que somos hermanos, pero es el pueblo de Dios. Entonces Dios nos dejó a nosotros para declararle a su pueblo, en este caso que está en pecado, que está cometiendo transgresiones y que debe dejar de hacerlo, porque Dios quiere bendecirlo, ¿verdad? Fíjense que la versión acá columna dice, clama a voz en cuello, clama a voz en cuello, sin cesar. Es decir, no hay que dejarlo de hacerlo, ¿verdad? La versión Dios habla hoy dice, grita muy fuerte, sin miedo. ¿Cuántas veces nos quieren atemorizar para que no hablemos? Nos quieren decir, si inclusive nos advierten, si llegas a hablar de tu Dios acá, acá no venís más, ¿sí? Nos están limitando, quieren callar nuestra voz. Por eso dice, no te detengas, clama a voz en cuello, no te detengas, habla sin cesar, ¿sí? Grita fuerte, no tengas miedo. No le dijo 7 veces a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Entonces hoy el Señor te dice, como estuve con Moisés, como estuve con mis siervos que te precedieron, así estaré contigo. ¿Verdad? No te detengas, clama a voz en cuello, declara la condición del pueblo, declara a mi pueblo sus pecados para que deje de hacerlo y cambie su manera de vivir y pueda acceder a la vida, para que pueda acceder a la bendición, esas bendiciones de Deuteronomio 28, ¿verdad? 2 caminos, podemos escoger el bien y la vida o el mal y la maldición. Entonces para eso Dios dejó delegaciones, Dios dejó dones en forma de hombres, Dios dejó siervos para que nos guíen, para que nos conduzcan y para que en este caso nos digan cuando estamos mal, ¿verdad? Tu jefe, tu superior o tu autoridad, cuando haces algo indebido, te lo dice y te lo advierte. No lo hagas más porque, chao, ¿sí? Sanción, apercibimiento y despido. Entonces, y gloria a Dios que nuestro Padre Celestial no es así, ¿verdad? Pero sí viene una instrucción, después viene la demanda y si no, viene la corrección. Pero entonces, para eso nos manda los mensajeros, para eso nos manda a sus siervos, ¿verdad? Que declaren. Para eso nos escogió a nosotros, para declarar la condición actual del pueblo, ¿verdad? Entonces, bueno, continuemos. Otra fuerza. La fuerza Coach
para danzar. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! La fuerza para danzar, y vamos a ver por qué. Mire lo que le sucedió a David. David había ido a recuperar el arca del pacto, el arca de la presencia de Dios, que se había perdido, ¿verdad? Que su pueblo se la habían quitado al pueblo. Entonces va David y cuando la recupera y está volviendo a su palacio, ¿verdad? La ciudad, leemos en 2 Samuel capítulo 6, versículo 14, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. ¿Sí? Entonces, ¿cómo danzaba David? Con toda su fuerza. Él tenía la fuerza para danzar. ¿Por qué? Porque había entendido que necesitaban la presencia de Dios. Que la presencia de Dios debía permanecer en el pueblo de Dios. No en pueblos enemigos, no en pueblos extranjeros. Debía permanecer en el pueblo de Dios. Claro, él se dio cuenta que cuando el arca del pacto, el arca de la presencia, no estaba en el pueblo, ellos no obtenían la victoria, ellos eran derrotados. Y cuando la presencia, el arca, permanecía en el pueblo, ellos siempre conquistaban, ¿verdad? Siempre obtenían la victoria. Pero esto nos da a entender, amados hermanos, que necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos alabarle con todas nuestras fuerzas. Con todas nuestras fuerzas. Ahí en el versículo siguiente, en el versículo 15, dice: David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta. Fíjese que no era solo David, toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta, con todas las fuerzas. Entonces nosotros cuando alabamos, y no solamente en el culto, hermano, no solamente en el templo, cuando alabamos a Dios con todas nuestras fuerzas. Cuando danzamos con todas nuestras fuerzas. Cuando lo hacíamos en la otra vida, cuando lo hacíamos en otro lugar, lo hacíamos por hacer, lo hacíamos por obligación, o lo hacíamos con ganas, con alegría, saltábamos, ¿verdad? Levantábamos las manos, dábamos vueltas. Y ahora que estamos en la verdad, que hemos sido sacados de la esclavitud, que estamos en libertad para poder expresarle a Dios nuestra gratitud, nuestro gozo, nuestro amor. ¿Tenemos esa libertad para danzar? ¿Tenemos la capacidad o la libertad de alabarle con todas nuestras fuerzas? Necesitamos esas fuerzas, hermanos. Porque fíjese que muchas veces decimos: no, hoy yo no voy a danzar porque estoy muy cansado. Estoy muy cansado, muy agotado, no me siento bien. Y simplemente no lo hacemos. Pero Dios, dice la palabra, que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Que Dios desciende a danzar con nosotros. Porque Él es un Dios alegre, porque a Él le gusta la fiesta, la celebración. Por eso cuando sacó al pueblo de la esclavitud, estipuló 7 fiestas solemnes, ¿verdad? Entonces, necesitamos la fuerza para danzar, necesitamos esa libertad. ¿Por qué no danzamos con libertad? ¿Por qué no nos expresamos con libertad muchas veces? Y porque puede haber algún área en nosotros que todavía esté en esclavitud. Puede haber algo que no nos permita experimentar completamente la libertad de Dios, ¿verdad? Porque tal vez no le conocemos bien a Dios, porque la palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad
os hará libres. Entonces, si no hay libertad en nosotros para danzar a Dios, para expresarnos con libertad, con todas nuestras fuerzas, tenemos que analizar qué está sucediendo. Tenemos que analizar cuál es el impedimento de que podamos hacerlo. Que podamos hacerlo correctamente. Amén. Aleluya. Porque usted sabe que nosotros sabemos que nosotros alabamos a Dios. No nos reunimos a cantarle a alguien, no nos reunimos a un concierto para que nos escuchen o para buscar cantar bonito. Nosotros le cantamos a Dios. Nosotros adoramos a Dios. Danzamos para Dios. ¿Sí? Y Dios, ¿me puede decir algunos de sus atributos? ¿Alguna de sus características? Amén, amén. Dios es grande, es poderoso, es sublime, es eterno, es maravilloso, es fuerte. ¿Sí? Y fíjese lo que dice la palabra en el Salmo 48. Oh Dios, como es tu nombre, así es tu alabanza, hasta los confines de la tierra. Llena de justicia está tu diestra. Entonces, ¿para qué necesitamos esa fuerza? Esa fuerza para danzar, esa fuerza para alabar a Dios. Necesitamos esa fuerza porque tenemos que hacerlo como Él es. Oh Dios, como es tu nombre, así es tu alabanza. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es el nombre de Dios? Es omnipotente, es santo, es puro, es fuerte, es grande. ¿Sí? Es paz. Entonces, vamos a la Biblia y cuanto conocemos a Dios, en cuanto conocemos los atributos de Dios, de esa forma tiene que ser nuestra alabanza, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia, gloria a Dios en los cielos y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Entonces, nuestra alabanza, ¿cómo tiene que ser? Tiene que dar siempre la gloria a Dios, pero a nosotros nos tiene que dar paz, ¿verdad? Entonces, ¿será que podemos entonarle al Señor, que es paz, que nos debe dar paz, una canción en ritmo de heavy metal cristiano? Un trap cristiano, ¿eso nos va a dar paz? ¿Eso le va a dar la gloria a Dios? Entonces, como es tu nombre, oh Dios, es tu alabanza, ¿verdad? Entonces tiene que darnos paz, tiene que, al entonar, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Como es tu nombre, es tu alabanza, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, ¿verdad? Entonces, como es tu nombre, es tu alabanza. Tenemos que tener esa fuerza para poder alabarle tal cual es Él, para poder alabarle con entendimiento, para poder alabarle con todas nuestras fuerzas, hermanos. Como le decía, si uno está cansado, derramémonos delante del Señor y vamos a ver que cuando empecemos a mover nuestros pies, cuando empecemos a mover nuestras manos, cuando empecemos a entonar la alabanza a su nombre, van a venir fuerzas nuevas a nosotros. Porque Él es así, cuando nos acercamos, Él nos bendice, porque Él es recompensado, Él es galardonador, ¿sí? Él recompensa a todos aquellos que le buscan.
es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces, es precioso esto, hermanos. Es precioso el entender. Por eso declara su palabra en Romanos capítulo 12, ¿verdad? Que debemos transformar nuestros pensamientos para entender cuál es su voluntad, lo que es bueno, agradable y perfecto. Y presentar nuestros cuerpos, presentar nuestra vida como sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Qué es? ¿Qué dice? Que es vuestro culto racional, que es un culto, que es un servicio, que es una fiesta, que es un sacrificio con razonamiento, con entendimiento. Sabemos lo que estamos haciendo. No lo hacemos por costumbre, no lo hacemos porque sí, sé que todos los tales días tengo que ir a la iglesia, ¿verdad? No, a Dios necesitamos alabarlo todos los días, necesitamos bendecirlo todos los días, como Él lo hace con nosotros. Él es fiel, Él nos bendice diariamente, Él nos da la respiración todos los días, o hay algún momento, alguna hora del día que nos quita la respiración, ¿verdad? Que nos quita la vida, ¿no? Entonces, como es tu nombre, así sea tu alabanza. Que venga ese poder para danzarle, para alabarle, que venga ese poder para poder reconocerle, para poder continuar en el camino de verdad, para poder servirle a Él cada día, para poder nosotros expresarnos con libertad, declarar cuando las cosas están mal, declarar cuando estamos equivocados. Porque si yo amo a mi hermano, le voy a declarar, le voy a decir, no, mira, no te conviene ir por acá, no te conviene ir por acá porque Dios no quiere eso para vos. Porque Dios quiere bendecirte, porque Dios quiere que permanezcamos en unidad. ¿Verdad? Recuerda la amada allí en Cantares que se presenta ante el Señor y le dice, dime, amado de mi alma, ¿dónde apacientas tu rebaño? Y él le dice, bueno, si no lo sabes, ve tras las huellas, ve tras los pastores, ve tras la huella del rebaño. O sea, sigue en la casa que yo te puse, sigue en los pastos que yo tengo para que tú apacientes. Amén. Entonces yo quiero ministrar esta palabra con el entendimiento que Dios sí conoce lo que nosotros hacemos, sí conoce nuestro corazón, pero Él, como conoce lo que hay en nosotros, Él sabe que depositó algo en nosotros. Él sabe que Él nos dio un espíritu de poder. Él sabe que tenemos fuerzas de parte de Él para continuar adelante, ¿sí? Entonces, en este tiempo, si nos hemos sentido debilitados, si nos hemos sentido cansados, vengamos a Dios y recobremos las fuerzas para continuar, las fuerzas para seguir proclamando su verdad. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo bendiciendo a tu amada, Señor. Vengo bendiciendo a tu pueblo con nuevas fuerzas de lo alto, Señor. Fuerzas que provienen de ti. Esas fuerzas para continuar en el camino, continuar fieles en el camino de verdad y de justicia que tú trazaste para nosotros, Señor. Que podamos tener esas fuerzas, Señor, para prosperar, para ser prosperados en ti, fuerzas para hacer riquezas, fuerzas, Señor, para proclamar tu nombre con firmeza, con convicción, con valor, Señor. Sabiendo que estamos bendiciendo, Señor, al llevar tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, que vengan esas fuerzas para poder alabarte, Señor, con todo nuestro ser, Padre. En el nombre de Jesús, sean renovadas las fuerzas de mis hermanos, Papito, en el nombre de Jesús, y podamos juntos, Señor, deleitarnos en este tiempo, poder
ser agradecidos, Señor, con lo que tú nos estás dando y con permitirnos vivir en este tiempo final y profético, Señor. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Y yo bendigo a tu pueblo, Señor, como tú lo dejaste estipulado para que tú le bendigas directamente, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos. Gracias, bendito Dios. Amén. Y amén.